la dificultad que podemos experimentar de poder convivir con personas que son complicadas. Yo sé que aquí conocemos más de alguna persona que es complicada, ¿sí o no? O incluso tener que vivir con nuestros propios miedos, con nuestras propias inseguridades o incluso con nuestros propios pecados. Pero en medio de todo eso, sí existe la posibilidad que nos preguntemos, ¿y dónde está Dios? O incluso, ¿por qué permite estas pruebas en nuestra vida? Parte de esto también lo vimos la semana pasada, ¿verdad? ¿Será que Dios me ha abandonado en algún momento? Puede ser algo que yo esté pensando. Pero la verdad, mis hermanos y mis hermanas, es esta. Dios nunca abandona. Dios nunca se aleja. Solo nosotros mismos, somos los que muchas veces dejamos de confiar en Él. O los que muchas veces nosotros nos alejamos de Él. Y yo solo pienso en el hijo pródigo, ¿vea? Que teniéndolo todo, Él tomó la decisión de alejarse completamente de su padre. Y es en los momentos oscuros, cuando todo parece que no tiene sentido, ahí es cuando precisamente cuando Dios está más cerca, llamándonos, saben, a la puerta de nuestro corazón, a refugiarnos en su amor y a refugiarnos en su protección. Jesús nos enseña en el Padre Nuestro una frase pequeña que dice, líbranos del mal, ¿verdad? La repetimos siempre en el Padre Nuestro, líbranos del mal. San Mateo 6:13 dice, no nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. Aquí no dice, evítanos todo dolor. Aquí dice, líbranos del mal. Y eso significa que el mal no tiene la última palabra. Significa que Dios tiene el poder de poder transformar nuestras pruebas en bendiciones, mis hermanos. Tiene el poder de transformar nuestros caos diarios que podemos vivir en paz. Y tiene el poder de transformar nuestras heridas en caminos que lo único que van a hacer es llevarnos a la sanación. Fíjense que el Salmo 23:4 dice, aunque camine por valles oscuros, no temeré peligro alguno, porque tú estás conmigo. Esta es palabra de Dios. Y esa es una promesa que yo quiero que la tengamos casi que en nuestra mente y en nuestro corazón, porque día a día, bueno, yo no sé ustedes, pero yo en muchos momentos le he necesitado proclamar y decir, yo sé que no temeré peligro alguno porque tú estás conmigo. Y lo creo y se lo pido al Señor que Él esté así conmigo. Y Él nos promete que va a estar con nosotros siempre. Por eso hoy vamos a querer profundizar en esa verdad de fe, que Dios es un Padre bueno, que es un Padre todopoderoso, no nos abandona y nos libra del mal según su sabiduría y según su amor. Fíjense que retroalimentando un poquito la clase pasada, Fernando nos hablaba de cómo Dios toma nuestros sufrimientos. Y si se acuerdan, Fer decía y les preguntaba, ¿qué se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra sufrimiento? Hay unos contestaron de ustedes, dolor, otros angustia, incertidumbre, dificultad, otros decían ansiedad, temor, desesperación. Y también él nos preguntaba, ¿qué emociones genera en nosotros esto? O sea, el saber del sufrimiento o estar pasando una prueba. Y también ustedes contestaban tristeza, desesperanza, ira, frustración, algunos decían desánimo, otros estrés, otros ansiedad, insomnio, decían algunos, me cuesta dormir. Y fíjense que este ejercicio era bien necesario saber, es importante saber lo que nos genera cada una de las situaciones a nosotros y descubrirles y ponerles palabras. Pero como humanos, nosotros tenemos que saber que a nosotros no nos gusta esa palabra, el sufrimiento. No nos gusta, no, es algo que tratamos de evitar a toda costa, pero debemos reconocer cómo esto nos hace sentir a nosotros. Fernando decía que San Juan de la Cruz
y lo mencionaba él y me encantó esta parte, y decía, el camino es angosto. Quien desee recorrerlo con mayor facilidad debe despojarse de todo y usar la cruz como su bastón. Y me encantaba esta frase de San Juan de la Cruz, porque en otras palabras, yo tengo que estar realmente resuelto para sufrir voluntariamente los dolores del día a día. Vean, no es que me voy a ir a meter al fuego, pero los dolores que vienen del día a día, de la misma libertad que hay en el mundo, que nosotros sabemos que van a haber diferentes cosas que vamos a padecer, pero está resuelto a sufrir voluntariamente por amor a Dios en todo. ¿Sí? Ter también nos comentaba que hay diferentes tipos de sufrimiento, pero en algo que yo me quiero detener en lo que él mencionaba es eh, que yo tengo que diferenciar sufrimientos que estoy viviendo que sean también a causa de mi desorden y de mi pecado, porque eso es bien importante que nosotros lo lleguemos a identificar, porque muchas veces yo comienzo a reclamarle al Señor, Señor, ¿y por qué yo no salgo de esto? Señor, ¿por qué yo no hago tal cosa? Pero eso, estoy viviendo el fruto amargo de mi desorden o incluso de mi pecado, ¿sí? Lo que no debemos dejar a un lado sin importar de dónde venga el sufrimiento, que ya lo vimos la clase anterior, es que hay una palabra clave ante todo esto que Fer mencionaba, y es la esperanza. La esperanza de que no todo está perdido, que siempre, todos los días, hay algo nuevo que podemos volver a hacer, que su palabra nos promete, haré brotar, dice el Señor. Cuando estamos abiertos a Él, haré brotar algo nuevo, haré brotar más paz, más alegría, más amor, haré brotar algo nuevo en ti. Y Dios tiene un propósito, incluso en medio de nuestras pruebas, dificultades, sufrimientos, podemos llamarlos, porque a algunos nos lleva a un cambio de vida. ¿Cuántos de nosotros llegamos a los pies de la cruz necesitados? Algunos empantanados, otros teniendo un dolor y un sufrimiento grande, pero que al final eso fue lo que nos hizo llegar a los pies de Cristo, necesitados. Y al hacerlo, nuestras vidas tomó un giro completamente diferente. Hemos visto retiros de conversión de cómo el Señor en 3 días lo hicimos en nuestra vida, ¿vea? Y lo hemos visto en diferentes personas y vemos ese milagro de amor de Dios, cómo se encarga de hacer el inicio de una transformación que dura desde ese momento hasta el día que nosotros morimos. Ese es el llamado de nosotros, ¿vea? Pero también para muchos, estos sufrimientos tienen un propósito como un medio para hacer nuestra purificación y fortalecimiento. Y eso nos lleva a perfeccionarnos en el amor. Para otros, nos ayuda a estar firmes y seguros, a tener fuerza interior y a continuar en la fe a pesar de todos los desafíos que nosotros podemos estar viviendo todos los días. Y tenemos que saber que la iglesia no ve el sufrimiento como un mal absoluto, sino como una realidad que cuando se vive en unión con el Señor, en unión con Cristo, se puede convertir en un camino hacia la santidad, hacia la salvación y hacia la perfección. ¿A qué queremos invitarlos con este resumen, con lo que el Fernando hablaba la semana pasada? A que en medio de nuestros sufrimientos, nosotros también aprendamos a ofrecer esos dolores diarios a Jesús. Que se los ofrezcamos, mis hermanos. Vivamos nuestros dolores con un propósito, para el bien de nosotros, para el bien de otras personas, porque así formamos parte de eso. Tiene un propósito cada una de las cosas de dolores, pruebas que nosotros podemos estar viviendo. Hoy vamos a descubrir juntos cómo Dios nos libra de todo mal, y esa es la clase de hoy. Dios nos libra de todo mal. No necesariamente quitándonos todos los problemas de nuestra vida, sino enseñándonos a abandonarnos en sus manos, a vivir con paz interior en medio de la tormenta y a tener paciencia con los demás, aun cuando estas personas nos pueden herir o nos puedan fallar. Porque cuando vivimos en confianza, en esa entrega total a Dios, ya no estamos a la entrega del mal o a la merced del mal,
sino que estamos bajo el amparo protector de ese amor eterno que es Dios. Hoy, ¿qué entendemos nosotros por mal? Desde la fe católica, el mal se entiende como la falta del bien, o sea, es lo opuesto, ¿verdad? Es la falta del bien. Lo contrario a esa perfección y a la bondad divina de Dios. Y debemos darnos cuenta de que el mal no viene de Dios. O sea, es lo primero que tenemos que saber. El mal no viene de Dios. ¿Por qué? Porque Él es infinitamente bueno. Lo único que Dios quiere es amor y bondad. Y Él es bueno, ¿verdad? El padre Carlos Manuel siempre nos recuerda que no le debemos atribuir lo malo a Dios. Yo una vez preguntándole me decía, es que, majito, muchas veces, sin mala intención, ocupamos frases como, no, Chelita, esa es la voluntad de Dios. No, Gloria, así Dios lo quiso. Y esa es la voluntad de Dios. Y comenzamos y tal vez estamos viviendo algo malo y se lo comenzamos a atribuir porque pensamos que con esas palabras le brindamos consuelo a alguien más. Posiblemente no es así. Y Dios no quiere el mal para nosotros nunca, nunca. Y fíjense que tenemos que preguntarnos entonces, ¿por qué entonces surge el mal? Este es consecuencia de tres cosas. Primero, del pecado original. Lo vemos en Génesis 3. No lo vamos a desarrollar todo, pero cuando leemos Génesis 3, vemos la desobediencia de Adán y Eva a Dios cuando estas personas comieron del fruto prohibido, ¿verdad? Ese árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué pasó con esto? Nuestra naturaleza humana quedó herida. Eso es lo que pasó. Nuestra voluntad se debilitó, nuestra inteligencia se oscureció, nuestras pasiones tienden al desorden y esto no quiere decir que nosotros somos completamente malos, pero sí que nosotros tenemos o tendemos a una inclinación al pecado que nos lleva a usar mal nuestra libertad. Y allí viene el segundo punto, la segunda consecuencia. El mal surge del libre albedrío que es mal usado por los seres humanos, o sea, por nosotros. El libre albedrío es un don precioso que Dios nos ha dado para poder elegir entre el bien y el mal, pero para poder elegir el bien por amor y no por obligación. Que cuando usted venga y tome la decisión de seguir a Dios, de hacer lo bueno, de dejar de hacer eso que le está costando, que lo haga por amor al Señor. Y el tercer punto es de la acción del demonio, que su mayor propósito es tratar de alejarte de Dios. Y aunque a nosotros el enemigo no puede forzarnos, sí puede influir con mentiras en nuestra vida, sí puede influir con tentaciones, sí puede darnos confusión. Cuando una persona, mis hermanos, no está vigilante de lo que pasa en su vida o de estar en alerta, cuando les decimos estemos en alerta porque tenemos que estar en oración, o sea, refuércese con su armadura espiritual. Eso significa que si nosotros no estamos vigilantes, nosotros podemos caer fácilmente en las trampas del enemigo y elegir el mal, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice el catecismo de nuestra Iglesia Católica en el numeral 311? Dios no es en modo alguno, ni directa ni indirectamente, causa del mal moral. Para que tengamos siempre nosotros presente, Dios no causa el mal. Definitivamente el mal sí nos afecta a nosotros espiritualmente y hace que perdamos la paz interior, la paz de nuestro corazón. Muchas veces perdemos la paz por situaciones que no podemos controlar, enfermedades, conflictos, problemas familiares, desastres naturales, pero también por defectos de otras personas que están a nuestro alrededor o incluso por mis propios defectos. Como, ¿qué nos llevan a tener todo esto? Frustración, impaciencia, el deseo de querer cambiar a la otra persona. Yo no sé, a usted, pero de repente le han dado ganas de querer cambiar a la persona que está a la par, al esposo, a la esposa, a los hijos, a alguien, a su jefe, a la nuera, al yerno,
a la suegra. Nos dan ganas en algunos momentos de querer cambiar a la otra persona. Y fíjense que yo por mucho tiempo de mi vida tuve el deseo de cambiar a mi papá, porque habían actitudes que él tenía que a mí me afectaban. Y yo tenía, sí, me convertí desde mis 17 años y yo siempre le pedía al Señor que lo convirtiera. Ese era mi fin. Y algunas veces me enojaba porque no sucedía. ¿Vea? Pero yo pensaba que esa era la solución completa a mis problemas. Yo no sé si alguna vez usted ha pensado que la solución es que su esposo se convierta, que su papá se convierta, que su hijo se convierta. Pero fíjense que después de en algún momento de quejarme, de lloriquear, de decir esto no cambia, esto me afecta, un día llegué donde mi pastora y me dijo, Majito, ¿y qué pasa si eso no cambia? ¿Qué pasa si tu papá o no se convierte de la manera que tú crees que se convierte, o se convierte y esto que te molesta no cambia? ¿Será que la razón que tú crees que se convierta es porque pensás que al hacerlo, él va a dejar de hacer eso y tú vas a dejar de sufrir? ¿O realmente crees que se convierta porque crees que su vida sea completamente entregada a Dios? Y fíjense que cuando me lo dijo, no lo quería admitir, pero realmente yo buscaba la conversión, claro, porque quería que conociera a Dios, pero en mi interior era, si lo conoce, esto desaparece, esto deja de ser. Y ella lo primero que me dijo es, va a suceder en la medida tú ames a Él primero. Amarlo primero tal cual Él es. Y a eso me mandó, a amarlo, sin querer cambiarlo, sino que amarlo, porque ese es el primer llamado que Dios nos hace, amar a nuestro prójimo, con sus defectos y sus virtudes, porque Dios así nos ama a nosotros, con defectos y virtudes. Y entonces preguntémonos, ¿qué significa que Dios nos libre de todo mal? Cuando nosotros leemos el Salmo 23, ¿quién ha leído completamente el Salmo 23? Todos aquí nos lo sabemos de memoria. El Señor es mi pastor, nada me falta. Dice el versículo 4, aunque camine por valles oscuros, no temeré mal alguno, que tú estás conmigo. Y si leemos todo, es maravilloso, y todos conocemos esta cita, ¿verdad? Porque hace referencia a esa imagen de Dios como el buen pastor que cuida su rebaño, donde promete protección, donde promete seguridad, incluso en circunstancias difíciles. Nos aferramos a esta cita, que esta es una referencia de que Dios nos protege de todo mal. Y mis hermanos, nosotros no estamos solos ante el mal. Dios en su amor permite algunas pruebas, pero también nos da la fuerza para superarlas y poder crecer. ¿Cómo nos libra Dios del mal? Primero, nos libra por medio de su presencia. La verdad es que Dios no siempre evita que el mal ocurra, pero nos acompaña y nos fortalece para poderlo vencer siempre. Josué 1:5 dice, no te dejaré ni te abandonaré. El Salmo 27:1, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Y es que cuando yo siento su presencia, viene a mí una gran paz interior. Y la paz que Dios me ofrece es un regalo que sobrepasa la comprensión que nosotros podemos llegar a tener como humanos, como personas. Y eso se puede manifestar de muchas maneras, con calma, con seguridad, con alegría, con un profundo sentido de confianza. Así lo podemos ver. El segundo punto de cómo Dios nos puede librar del mal es que nos libra a través de Jesucristo, porque Cristo es el gran liberador. Él en la cruz venció el pecado, venció el demonio y venció la muerte. Primera de Juan 3:8 dice, el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Jesús nos ofrece la salvación y la vida eterna, mis hermanos, solo a través de Él. No hay otro puente, no hay otro lugar. Lo vemos en el plan de salvación, solo es a través de Jesucristo.
que obtenemos la salvación y la vida eterna. ¿Y dónde podemos encontrar a Jesús vivo, mis hermanos? ¿A dónde encontramos a Jesús vivo? Quiero ver que alguien me conteste. ¿En dónde, Glorita? En la Eucaristía. En la Eucaristía. Gracias, Carlita. En la Eucaristía. Allí lo En la encontramos confesión, en la confesión. también. Pero tenemos a Jesús vivo también allí, en ese pedacito de pan, tomándolo en el Santísimo. Busquémoslo. Si sabemos que Él nos libra de todo mal, busquémoslo para encontrar en Él la paz, la calma, la protección, su compañía. Sabiendo de que Él nos libra de todo mal y que Él está presente en la Eucaristía, hay el tercer punto que viene relacionado con eso, porque nos libra a través de los sacramentos. Tenemos la bendición de contar con los sacramentos que nos dan gracia para poder resistir al mal, para reconciliarnos con Dios y recibir su sanación física y espiritual. ¿Cómo podemos ver? Recapitulemos un poco los sacramentos. En el bautismo, porque fuimos liberados de ese pecado original, ¿sí? En la confesión, porque somos liberados del pecado personal. La semana pasada, Rodri nos estaba dando un mensaje a nosotros y él nos decía, cada cuánto ustedes se confiesan. Y pónganse a pensar, cada cuánto usted se confiesa. Muchas veces, tal vez pensamos que lo hacemos frecuentemente y de repente podemos decir un mes o esperamos a tener un pecado bien grave para podernos confesar, ¿verdad? Pero ustedes saben, y este dato me pareció tan interesante, pero ustedes saben que Juan Pablo II se confesaba todos los días, siendo papa, buscando la oración. Y y él decía que aún en un cuarto cerrado siempre entra polvo. Y esa es una invitación para nosotros. Queremos ser liberados del pecado personal, liberados del mal. Busquemos esa confesión. Y ahí viene que podemos buscar la Eucaristía, porque en la Eucaristía nosotros somos fortalecidos. Oigan bien, en la confesión usted es liberada de todo mal, de todo pecado, pero en la Eucaristía usted está siendo fortalecida contra el mal. Cada cuanto busca la Eucaristía. Si queremos, si estamos pasando pruebas, si estamos pasando momentos difíciles, acuda usted completamente a la Eucaristía para sentirse fortalecido por Dios. Si ahí lo está recibiendo vivo. ¿Cuál es el otro sacramento que podemos encontrar? En la unción de enfermos. Porque también somos fortalecidos en el sufrimiento, en la unción de enfermos. Fíjense que muchas veces tenemos la idea de que la unción de enfermos simplemente tiene que ser para el último momento de mi vida. Cuando yo estoy esperando tal vez fallecer, que lo llevamos a aquel que está necesitado para que tenga su última confesión, para que tenga su unción de enfermos, ¿verdad? Pero fíjense que cuando mis hijos tenían como 3 y 2 años, en esa etapa pasamos, sin mentirles, 6 meses que no salíamos de la casa. 6 meses. Porque nos enfermábamos uno tras otro. La Katy conoce mi situación y sabe que yo me enfermo constante. Y en esa época mis hijos se enfermaban un montón. Y entonces llegó un día Fer, así, ya que me dijo, ya no puedo más. Le habló al padre Carlos Manuel y le dijo, por favor, vaya a orar por mis hijos y por mi esposa. Y yo le voy a decir que vino el padre a mi casa y oró, nos dio la unción de enfermos. Y realmente nosotros comenzamos a sentir un fortalecimiento bien grande. Sí, la enfermedad no es que desapareció el día siguiente, pero definitivamente nos fortaleció. Y en mí había caído bastante la queja. Señores, ¿por qué esto? ¿Por qué tanta cosa? ¿Por qué no salimos? ¿Por qué no logramos salir? ¿Por qué esto? Y cuando vemos a nuestros hijos enfermos todavía es más doloroso. Pero nos fortaleció mucho para orar en familia. Nos llevó bastante a la confianza en el Señor, a la espera, saber esperar y a dejar de quejarnos.
y comenzar a darle gracias por lo que estábamos viviendo. Y nosotros comenzamos a ver un fruto de esa unción de enfermos. ¿Qué ejemplos podemos ver nosotros de cómo Dios actúa en medio del mal? Miren, bíblicamente podemos ver a José en Egipto, ¿verdad? Que él fue, cuando vemos la historia de José, él fue vendido por sus hermanos, fue encarcelado injustamente y luego se convirtió en gobernador. Y cuando se encontró con sus hermanos, ¿qué fue lo que les dijo José? En Génesis 50:20 dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero oigan esta palabra, pero Dios lo cambió en bien. José, mis hermanos, miró los sufrimientos de su vida a través de la mirada de Dios, a través de la mirada de la providencia divina. José sabía que Dios estaba presente en su vida. Usted hoy, en su día a día, ¿sabe que Dios está presente con usted? Ante lo que yo estoy viviendo, ocupa las mismas palabras que José, pero Dios, estoy viviendo esto, pero Dios tiene un mayor propósito. La empresa está haciendo un recorte personal. ¿Cuántas veces vemos esa parte en nuestra vida? Pero Dios tiene la última palabra. Posiblemente el cáncer regresó, ya sea en algún familiar, en alguien cercano o en mi vida personal, pero Dios ocupa el trono. ¿Será que mi alma se siente afligida, angustiada? Pero Dios me da valor en mi oración. Dios me fortalece. ¿Acaso Dios no puede llegar a hacer un cambio completo en nuestra vida cuando lo atesoramos, así como lo hizo José? Cuando sabemos esperar, cuando sabemos que Él está con nosotros. Y fíjense, también podemos ver el ejemplo de la Virgen María, que en medio del dolor de ver a su hijo crucificado, permaneció fiel, porque Dios transformó ese sufrimiento en salvación para el mundo. Yo siento que nuestra Virgen nos pide que le pidamos a ella esa ayuda especial. Ella está aquí con nosotros, ella nos pide, búscame, que nos lleve ella a Jesús. Y que así con el ejemplo de ella nos acompañe para poder poner nuestros dolores, sufrimientos diarios en los pies de la cruz de Cristo, para que esos dolores de mi día a día tengan realmente un propósito, así como lo tuvo con ella. Podemos ver ejemplos de santos, mis hermanos, y podemos contar miles de historias, pero les voy a poner 3 ejemplos. San Juan Pablo II sufrió racismo, sufrió una época de nazismo, en la época nazi, sufrió el comunismo, él vivió un atentado donde lo trataron de matar y en todo momento él repitió, no tengan miedo. Hasta llegó a perdonar a la persona que le había disparado y él fue un instrumento de esperanza para muchas personas. Podemos conocer el testimonio de Santa Josefina Bakhita. Ella nació en Sudán, ella fue secuestrada y vendida como esclava. Y cuando conoció a Cristo, ¿saben cuáles fueron las palabras que salieron de su boca? Que cuando yo lo leí, de verdad que se me hizo un nudo en la garganta. Y ella decía, las cadenas que llevé en los pies eran duras, pero las del pecado son peores. Y Cristo me liberó. Yo me pongo a pensar y siempre pongo el ejemplo de él porque me fortalece, pero así como Santa Bakhita, Santa Josefina, en San Pablo. Yo ya les he contado en varias veces que él fue encarcelado, que fue golpeado muchas veces, pero él vivió todos esos momentos con esperanza, porque su mirada estaba puesta en el cielo. Y así como Santa Josefina que dice, aunque esto haya sido duro, esas cadenas que llevé porque fue secuestrada y tratada como esclava, vendida como esclava, las cadenas del pecado son peores. Y sintió como Dios la restauró, como Dios la liberó. Cuando vemos a San Pío de Pietrelcina, también él vivió momentos de sufrimiento, tanto físico como espiritual, con sus estigmas, ¿verdad? Y fue fiel en todo momento.
y enseñó que la confianza de Dios era lo que lo sostenía. Cuando él, al leer un poquito y cuando él recibió los estigmas, que eran las heridas de Cristo, en 1918, él las llevó por 50 años, mis hermanos. Y él describió esa experiencia como un encuentro con Cristo, donde se sintió herido y adolorido completamente, pero también estaba sostenido por la gracia divina. Él no buscó fama, ni mucho menos se jactó por esas marcas, sino que las usó para poderse acercar a Dios y amar a los demás. ¿Cuántos de nuestros dolores y sufrimientos de nuestro día a día nosotros lo ocupamos para podernos acercar más a Dios y para poderlo amar más? ¿Cuántos? Cada uno de estos ejemplos nos llevan a nosotros a anhelar que Dios nos libere de todo mal. Pero nosotros también podemos hacer como nuestra parte, ¿verdad? ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, acercándonos y viviendo en gracia. Y esto, vuelvo a retroalimentar, me ayuda a acudir regularmente a los sacramentos y que yo pueda vivir una vida de oración diaria, sobre todo aprendiendo esa parte del Padre Nuestro que dice líbranos del mal. Cuando decimos esto, lo que le estamos pidiendo al Señor es que nos libre del pecado, que nos proteja del enemigo, que seamos resguardados del mal que hay en el mundo, pero con una mirada que siempre esté buscando la voluntad de Dios, incluso en medio del dolor, y que podamos ser fortalecidos en esos momentos de prueba. Luego, usando los medios que la iglesia nos ofrece, el agua bendita, el crucifijo, el rosario, rezando el rosario, invocando esa oración del arcángel San Miguel, defiéndenos en la batalla, ¿sí? Diciendo, defiéndenos en la batalla. Y fíjense que, bueno, aquí está Katy de testigo, porque la voy a mencionar. Yo en muchos momentos, la Katy ha estado presente en muchos momentos de mi vida, y yo me acuerdo que tanto en pruebas de mis hijos de enfermedades, cuando mi abuelita falleció, que estuvo pendiente Katy ahí, eh, Katy siempre tiene, algo me pasaba y le contaba, bueno, hace 2 años dimos clases juntas y hablábamos a cada rato y ella sabía que me enfermaba y me decía, que te echen agua bendita, decirle a Fernando que ore, que te ponga óleo, que ore por ti. Eh, y eso me ha llevado a mí. De repente Dios nos ha dado tantas cosas, el arma del rosario, y de repente vivo pruebas con mis hijos que han estado entre adolescencia y que la preadolescencia y que de repente ni uno mismo logra entender varias cosas. eh, Saber que Dios está allí, que nos da muchas herramientas, que de repente orar con ellos, hasta orar cuando están dormidos, porque tal vez no quieren ni que los toquen, ¿verdad? Y de repente echarle agua bendita en la cama de ellos, ¿verdad? O ponerles con óleo en su frente o en el cabezal de su cama, rezar el rosario con ellos. Creo que son maneras que el Señor nos permite que nosotros podamos también colaborar con Él. Pedir ese clamor completo de saber que Él es todopoderoso y que también hay cosas que Él nos lleva a nosotros a poder acercarnos a Él y clamar esa ayuda. Punto 3, no teniendo miedo. Aunque vivamos pruebas, tenemos que tener y estar conscientes de que Dios tiene la última palabra. Su amor es más fuerte que cualquier mal y Él es más fuerte que cualquier mal. Y eso lo tenemos que saber. Romanos 8:28 dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Y Él dispone todo, dice aquí. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Y hay un último punto en el que podemos encontrar una verdadera respuesta que une todo esto. Y es el abandono completo de nosotros en las manos de Dios. El abandono completo de las circunstancias a los pies del Señor, que nos libra de todo mal, pero que si en un dado momento permite algo, permite esa prueba, ese dolor, permite, ¿vea? No la provoca,
nos dará la fuerza para soportarlo y poderlo transformar en beneficio nuestro. Porque el abandono en Dios es la respuesta a cualquier causa que nos haga perder completamente la paz a nosotros. Veamos qué es el abandono. Abandonarse en el Señor, mis hermanos, no es pasividad, sino que es una confianza activa, porque el abandono transforma nuestras luchas en caminos de santidad. San Lucas 23:46 nos dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esas eran las palabra de Dios. Estas eran las palabras de Jesús antes de morir. Y Jesús fue un fiel ejemplo que en medio de la prueba se abandonó completamente en Dios y supo esperar. ¿Cómo podemos ver que alguien se abandone completamente en el Señor? Algunas veces vemos que perdemos la paz por males externos que no necesariamente están, que de repente surgen, ¿verdad? Cuando vemos a alguien con una enfermedad crónica y que en medio de ese dolor, por lo que puede estar pasando, le da a Dios las gracias. Y Dios le entrega esas gracias para cada día, siendo agradecido. Y eso llega solamente cuando nos sumergimos en el Señor, cuando estamos confiando, clamando, buscando la Eucaristía. Yo me acuerdo que Patti decía en uno de sus testimonios, hablaba de cuando pasó una prueba difícil, que lo que a ella la fortaleció completamente era buscar la Eucaristía todos los días. Y ella decía, eso me dio fuerza y que eso la ha mantenido siempre cerca del Señor. O podemos ver que alguien ha perdido el trabajo, que es algo que solemos estar oyendo o que nosotros en algún momento lo hemos vivido. Que puede ser algo duro y que nos llene de ansiedad, pero que Dios se encarga primero de nuestro corazón, enseñándonos a ser pacientes. Incluso muchas veces en medio de estas pruebas difíciles suelen salir a relucir nuevos talentos, ¿sí? Posiblemente Dios no lo libró en ese momento del problema inmediato, pero lo sostuvo durante todo el proceso hasta que llegó a tener otro nuevo trabajo. ¿Y cuántos testimonios hemos oído que aún en medio de todo nunca estuvieron solos? Nunca les hizo falta algo de comer, nunca les hizo falta. Y luego consiguieron empleo. Cuando Dios no libra del mal de la manera que nosotros esperamos. Cuando vemos que alguien pierde a uno de sus seres queridos, que los hemos visto orando por su sanación, pero no ocurrió de la manera que nosotros estábamos esperando, que se sanara, sino que Dios permitió que esa persona se fuera con él. Y descubrieron después que Dios los acompañó en cada una de las lágrimas que derramaron, que los sostuvo en todo el momento, que los fortaleció. Yo les puedo decir algo, yo soy fiel testigo en 2 momentos difíciles de mi vida de perder a alguien y cómo vi la mano de Dios aún en medio de ese momento de dolor. Aún en medio de ese momento de dolor, ver señales de Dios diciéndome, aquí estoy y te acompaño. Para mí fue algo maravilloso. Algunas veces, mis hermanos, nosotros podemos llegar a perder la paz, pero la respuesta es la misma. Es la confianza y el abandono a Dios en nuestra vida diaria. Muchas veces deseamos cosas buenas, pero tenemos que también desearlas de un modo bueno, ¿saben? Estar atentos no solo a lo que queremos, sino a la manera en cómo lo queremos hacer. Y fíjense que muchas veces pecamos de esa manera, pecamos así, deseamos una cosa buena, incluso puede ser muy buena, pero tal vez la deseamos de un modo que no es el correcto, no es el indicado. Y yo le voy a poner un ejemplo. Es normal que un papá quiera tener la santidad de sus hijos. Es algo maravilloso, excelente, ¿verdad? Y está conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, si ese papá se enoja, es irritante, pierde la paz,
ante las imperfecciones o esa falta de compromiso que tienen sus hijos, ciertamente o definitivamente el Espíritu Santo no lo está inspirando a ese papá. Y a menudo mostramos esa tendencia que podamos tener, como la cosa que decíamos es buena, incluso realmente querida por Dios, y nos creemos justificados para desearla de tal modo que si no se realiza, nosotros nos impacientamos y nos disgustamos. Y fíjense que yo les voy a decir algo, para mí en muchos momentos con mis hijos, y esto me pasó también después de pandemia, nosotros acuérdense que en pandemia nos resguardamos completamente en nuestra casa y todo lo hacíamos desde ver asambleas hasta ver la misa en pantalla, ¿verdad? En la tele nos sentábamos como familia a ver la tele. Pero cuando ya comenzamos nosotros a, a tener ese momento de que ya podíamos salir, una de las cosas que a mí más me costó es hacer que mis hijos, que se habían acostumbrado por mucho tiempo a ver la misa en tele, de repente me dijeran, no, yo no quiero ir a misa. Yo no, y yo quería que todos como familia fuéramos a misa. Ya podíamos hacer ciertas cosas, podíamos salir, no era una excusa no ir a misa. De repente tenían sus abuelitos que ellos miraban siempre la misa por la tele y me decían, pero yo me voy a quedar con mis abuelitos viendo la tele. No, no, viendo la misa por tele, no quiero ir. Y en algún momento, de verdad que yo llegaba a misa con media hora o una hora de haberme peleado con mis hijos y haber hecho una gran batalla porque ellos no querían. Entonces me ponía enojada, iracunda, o sea, ya andaba malhumorada, ya llegaba a misa y yo no sentía que estaba viviendo bien la misa. Hasta que un día un padre me dijo, no se complique, o sea, déle instrucción cómo tiene que ser y ellos al final van a tener que hacer eso que usted desea, pero explíqueles el por qué. Me senté un día con ellos y les dije, yo no voy a volverles a amargar la vida, porque de verdad, tanto ellos como yo estábamos amargados, estábamos peleados completamente y terminada la misa y a la hora de la paz, casi ni me querían dar la paz porque yo los había pasado regañando una hora. Entonces, comenzamos a ver el fruto de decir, Dios es importante en nuestra vida. Esto de poder tener la oportunidad de estar delante del Señor y de poder recibir su comunión es un tesoro que no lo tienen que dejar. Entonces comenzamos a ver esa parte y poco a poco, no les digo que de la noche a la mañana, pero ellos asumieron que no había obstáculos, que no era negociable ir a misa. Y comencé yo a vivir de otra manera, diferente, sin ser iracunda, o sin estar impacientada o sin enojarme. eh, Eso que yo sé que para Dios era importante, que para mí era importante, pero que lo estaba manejando de una manera mal, porque mis hijos no querían ir a misa. Esa era la verdad. Y fíjense que Dios nos invita a querer según su corazón, a que deseemos las cosas santamente, así como el Espíritu Santo nos lleva con paciencia, siendo pacíficos. Algunas veces deseamos el bien, pero a veces lo deseamos de una manera incorrecta, tal vez impaciente, tal vez exigente, precipitados, inquietos, tal vez de manera irritable. Y fíjense que San Francisco de Sales nos da una frase que a mí me gusta un montón y dice, nada retrasa tanto el progreso en una virtud como el desear adquirirla con demasiado apresuramiento. Nadie retrasa tanto el progreso en una virtud como el deseo de adquirirla con demasiado apresuramiento. Hoy yo los quiero invitar a que revisemos los deseos que hay en nuestro corazón y la manera como nosotros lo estamos buscando. Debemos saber que Dios nos libra de todo mal, aun cuando no entendemos cómo. Dios siempre actúa, mis hermanos, incluso en lo invisible, cuando no lo vemos actuar. A veces Dios no nos libra del mal como nosotros esperaríamos, tal vez curando, pensamos que lo mejor es que cure
que resuelva, que cambie, sino dándonos su gracia y su paz. Segunda de Corintios 12:9 dice, mi gracia te basta, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Pidámosle al Señor, mis hermanos, ya para ir terminando, que conoce los deseos profundos de nuestro corazón, que conoce nuestras luchas, que conoce nuestras inquietudes, que nos enseña a abandonarnos en Él, que nos enseñe a confiar, que nos enseñe a amar con paciencia y a esperar sin perder la paz. Yo quiero que hoy en la noche usted se haga ciertas preguntas en su corazón. Si las quiere anotar o si solo las quiere escuchar, usted lo tiene, pero que nos podamos hacer ciertas preguntas. ¿A quién necesitas aceptar con más paciencia? Se lo voy a repetir. ¿A quién necesita usted aceptar con más paciencia? ¿Qué deseo bueno está viviendo usted de forma inquieta? ¿Dónde necesita soltar el control y abandonarse completamente en Dios? ¿Dónde necesita soltar el control y abandonarse completamente en Dios? Dios, mis hermanos, no siempre nos libra del mal como nosotros queremos, pero siempre nos libra para nuestro bien eterno. Si nosotros vivimos unidos a Él, ningún mal va a poder separarnos de su amor. Fíjense que yo últimamente he estado pasando una prueba con uno de mis hijos, que lo hemos llevado al psicólogo por algo que hemos estado buscando en él, ¿verdad? En muchos momentos de mi vida, realmente en este año me he sentido bien angustiada. O sea, se lo voy a ser bien honesta y sincera. Me he sentido angustiada, me he sentido ansiosa, en momentos desesperada. Y me ha costado mucho, le voy a ser honesta. Comenzamos con un proceso primero con el psicólogo, luego con el neurólogo, que poco a poco hemos ido descubriendo cosas en él. Y una de las cosas que en algún momento mi manera de actuar era que de repente no sabía cómo atender ciertas situaciones y algunas situaciones me generaban enojo, me generaban angustia, sin saber que tal vez para él eso era incontrolable y yo pensaba que él lo podía controlar. Y hasta ir descubriendo y pidiéndole al Señor que nos diera sabiduría, Fer, a mí, para que nos fuera encaminando por diferentes lugares, estamos viviendo una prueba ahorita. Y le pido al Señor que nos dé la fuerza completamente para uno, saber amarlo, así como es, para amarlo con locura, para saber acompañarlo y para que nunca tiramos su autoestima, sino que Él siempre se sienta un escogido de Dios con el valor de un hijo de Dios. Y el Señor poco a poco nos ha ido llevando en esta etapa que ha sido difíciles, pero que nunca hemos dejado sentir su guía, su protección y su amor. Y que han habido cosas que nosotros como papás, Fer y yo, hemos tenido que corregir, cosas que tenemos que ir aprendiendo, pero que ante todo el Señor nos dijo, amén. Y yo les puedo decir que Dios sí libra de todo mal. Dios libra de todo mal y vivimos en la esperanza de que esto que estamos viviendo, lo estamos viviendo agarrados de la mano de Dios, agarrados y fortalecidos de que Él no nos suelta y que nos va a llevar por el momento, por el rumbo que Él quiere que nosotros vivamos y llevamos. ¿Vean? Fíjense que les quiero leer una última cita para terminar. No hay nada que nos pueda separar de su amor.
Yo quiero dejarlos con eso. Romanos 8 del 35 al 39 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, el peligro, nada podrá separarnos del amor de Dios. Yo los quiero dejar con esto para que usted en la prueba, en el sufrimiento, en la dificultad que cada uno de ustedes puede estar viviendo, pasando, sepa que el Señor está a su lado, que lo ama y que ante cualquier cosa, lo primero que va a tratar de hacer es tratar con su corazón, ¿sabe? Tratar primero con su corazón, a llevarlo siempre a la perfección, a esa perfección que solo Dios puede dar. Llevarnos a parecernos más a Cristo. ¿Alguna vez usted le ha dicho, Señor, quiero parecerme a ti? Yo sé que muchos de nosotros le hemos dicho, Señor, quiero parecerme a ti, pero para parecerme a Él, posiblemente quiero pedirle paciencia. Tengo pues que pasar pruebas que me lleven a ser paciente. Quiero ser más como tú, Señor. Bueno, el Señor va a permitir que yo camine de su mano para que en las dificultades de mi día a día, con cada decisión que yo tome, yo también pueda tomar una actitud que me lleve a poder reflejar mucho más su amor. Posiblemente al principio nos cueste, mis hermanos, pero cuando rendimos rodillas delante del Señor, cuando oramos, cuando le clamamos su guía y su protección, créanme que Dios llegue en nuestro auxilio y nos da a saber cuál es la dirección que nosotros tenemos que saber llevar. Vamos a cerrar eh, orando. Nos vemos la otra semana, así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi amado Señor, mi amado Dios, tú que estás presente en la vida de cada uno de nosotros, tú que estás presente en todos los que claman tu nombre y dicen que tú estás ahí. Sabemos que tú estás presente, Señor. Permítenos poder sentir tu presencia siempre, en todo momento, y saber esperar en ti. Señor, tú moldeas nuestro corazón en medio de todo lo que nosotros vivimos. Permítenos que nuestra fe y nuestra confianza y el abandono completo hacia ti sea lo que nos mantenga siempre. Quiero pedirte en este momento por las necesidades que cada uno de mis hermanos tiene, por las necesidades de trabajo, por las necesidades de salud, por las necesidades familiares, económicas que podemos estar pasando. Quiero entregarte estos momentos, Señor, para que juntos los que estamos acá podamos clamar y robarte el milagro que cada uno de nosotros estamos pidiendo en este momento, pero que seas tú el primero que estés aquí presente en nuestro corazón, porque ahí es donde te necesitamos. Danos la fe y la confianza plena de saber que estamos en el lugar correcto, acudiendo a ti en todo momento. En tu santo nombre te lo pedimos, Señor, que te quedes con nosotros y que seas tú quien nos acompañe y nos libre de todo mal. Amén.